Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a un evento más en el marco de la Semana por la Igualdad y la Equidad aquí en la Facultad de Ciencias. Pues el día de hoy tenemos una charla de parte de la doctora Claudia Alarcón Zaragoza, que nos acompaña. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y pues antes de darle los micrófonos, voy a leer su semblanza para que podamos conocer un poco más de ella. Claudia Alarcón Zaragoza es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UNAM. Es maestra en Filosofía de la Ciencia y licenciada en Lengua y Literatura Modernas Inglesas por la UNAM. Ha diseñado e instrumentado programas de prevención del delito y la violencia y modelos de tratamiento no privativos de la libertad para adolescentes. Ha sido asesora educativa en centros de atención especializada para adolescentes y en centros penitenciarios. Sus textos de divulgación sobre el sistema penitenciario y sobre fenomenología carcelaria han sido publicados en las revistas LabTech, Este País y Nexos. Es miembro de la Red de Estudios de Espacios Carcelarios, REC, del Colegio de Michoacán, del Grupo de Trabajo Southernizing Criminology de la Universidad de Oxford, del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, y del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, por sus siglas PLAT. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG de la Universidad Nacional. Pues le damos la más cálida bienvenida a la doctora Claudia Alarcón y pues los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Ana Cristina, a la doctora Carla Ramírez por la consideración, por la invitación a estar en esta semana de la igualdad y la equidad y darme oportunidad de pues presentar desde el tipo de invitación que generan este tipo pues, ¿no? de eventos en donde se pone la mirada y se pone la atención a algo tan necesario como es cuestionar y pensar en términos de la igualdad y la equidad, pues poder traer algunas reflexiones, compartir algunas reflexiones en torno al fenómeno penitenciario, ¿no? Al fenómeno carcelario y por qué una mirada desde el género concretamente, en el marco de lo penitenciario y en el marco de pensar la igualdad y la equidad, y concretamente en un espacio como es la Facultad de Ciencias, esta reflexión se vuelve relevante. Voy a utilizar una presentación más que nada para tener, como para dejar en este tiempo una idea del marco en el que se sitúa esta reflexión, que bien, pues de alguna forma está buscando abrir nuevos espacios de reflexión. Hablar de la cárcel siempre es problemático porque, pues, si no tenemos una experiencia directa con el sistema penitenciario, la gente sí tiende a huir del tema por razones obvias, porque nadie quiere pensar la posibilidad ni por un minuto de tener una experiencia como es la privación de libertad para sí mismo o para nadie cercano. Y bueno, y en el caso de la gente que tiene alguna relación directa, pues todavía existe un tabú tremendo sobre hablar, ¿no? De qué está viviendo alguien cuando se tiene algún miembro dentro de la prisión. Pero más allá de todo esto que representa la vida carcelaria, aquí lo que nos interesa como un espacio universitario de reflexiones universales, ¿no? Como bien dicta la naturaleza propia de la universidad, es qué elementos y qué recursos derivados de la experiencia penitenciaria ameritan ser vistos desde la problemática de la igualdad y la equidad. Entonces, bueno, pues
voy a compartir. Muy bien. Eh, Hoy particularmente mi computadora está muy lenta, entonces si se demora 2 o 3 segundos, que cada vez nos vamos haciendo más conscientes del tiempo, ¿no? En sus microexpresiones. Antes un segundo a lo mejor no era mucho, pero ahora con la tecnología 1 segundo o 2 nos parecen eternos. Bueno, yo les voy a hablar del acceso igualitario, como menciono en mi título, y derecho al conocimiento científico de las personas privadas de libertad. Y va a ser una presentación centrada concretamente en la materia, en lo que tiene que ver con el género, porque esto es un punto de partida fundamental. Bien, les voy a los voy les voy a invitar a que pensemos en 3 momentos particulares. Uno es el que tiene que ver con el marco jurídico y la estructura general para la reinserción social. No vamos a discutir leyes, no les voy a hablar de cómo, si funcionan o no funcionan las leyes, simplemente me interesa establecer cuáles son las condiciones desde una realidad jurídica en las que se dan el trabajo dentro de las prisiones. Y particularmente me voy a centrar en la reinserción social y ahorita van a ver por qué es importante partir de la idea de reinserción social para poder entender por qué las personas dentro de la prisión deberían de tener derecho al conocimiento científico. Segundo, pues vamos a hablar de los factores de desigualdad que intervienen en la reinserción social. Podemos hablar de desigualdad desde muchas aproximaciones sociológicas, psicológicas, antropológicas, políticas, de género, pero yo me voy a centrar en 3 muy particulares, ¿no? Que tienen que ver con la reinserción social. Y por último, les quiero compartir algunas iniciativas independientes que se salen de lo que el sistema como tal, y cuando digo el sistema estoy hablando del sistema de justicia, no solamente del sistema penitenciario, el sistema de justicia compuesto por lo que llamaríamos el sistema penal, que son las leyes que tienen que ver con la administración de las penas sobre delitos, sobre conductas tipificadas como delitos, digamos, el sistema penitenciario, que tiene una estructura que de alguna forma opera de manera autónoma y de manera independiente al sistema penal, pero que a su vez es un componente asociado con el sistema penal. Y por último, la instancia de la reinserción social, ¿no? Que en este caso, pues vamos a hablar pues de las instituciones que tienen como misión, como sentido como razón de existencia, la reinserción social. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver el derecho al conocimiento científico con todo esto? ¿No? Bueno, pues van a ver que tiene que ver muchísimo y que históricamente en nuestro país es algo que ha estado totalmente marginado, ¿no? De la experiencia de la reinserción o de los procesos, digamos, de atención dentro de los centros penitenciarios. Y por último, a manera no solamente de ejemplo, sino pues un poco para compartir cuál es la experiencia de las personas dentro de los espacios carcelarios. Obviamente no quiere decir que estas sean experiencias universales, son experiencias individuales, son experiencias subjetivas, son experiencias de personas muy específicas, pero al mismo tiempo son experiencias que nos están diciendo nos están hablando, nos dicen cosas sobre cómo se experimenta la vida penitenciaria, la vida carcelaria, cómo se vive el encierro, ¿no? La privación de la libertad. Entonces, bueno, pues primero que nada, cuando pensamos en un marco jurídico y en una estructura general para la reinserción social, realmente nos vamos a centrar en los últimos, pues prácticamente 8 años, ¿no? A partir del 2016, con las reformas que hubo, eso no es tan relevante para esta plática, pero sí es importante mencionar que
la idea de una reinserción social es relativamente nueva en nuestro país. Antes y todavía prevalece este lenguaje muy del siglo XIX, ¿no? Un lenguaje muy decimonónico sobre la rehabilitación, la readaptación. Seguramente les ha tocado escuchar estos conceptos, ¿no? Hay que readaptar, hay que rehabilitar, hay que reeducar a la persona antisocial, ¿no? Esta idea de que todas las personas que llegan a prisión son personas con tendencias antisociales, y ya si nos vamos de manera mucho más amarillista, pues siempre están las personas que dicen, no, es que son psicópatas, es que son sociópatas. No obstante, el estudio científico de conductas o de categorías como la psicopatía y la sociopatía todavía siguen estando muy en cuestionamiento, ¿no? Y ahora con todos los trabajos en materia neurocientífica, pues todavía hay mayor evidencia de que habría que poner, habría que ver con mucho mayor cuidado estas aproximaciones, ¿no? El asunto es que ahora hablamos de reinserción social, ¿no? Y cuando hablamos de reinserción social, hablamos como si esto ya fuera un hecho, como si simplemente ya tuviéramos claridad de qué significa reinsertar a alguien a la sociedad, pero pasa algo, nos olvidamos de todo lo que sucede, de todo lo que es el transcurrir de la vida cotidiana dentro de una prisión, cuando se ha estado 4 meses, 8 meses, un año, 5 años, 10 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿no? Entonces imaginamos, y entonces ya la cosa, cuando empezamos a imaginar la experiencia del tiempo, cuando empezamos a imaginar la experiencia del espacio en el encierro, pues ya la cosa empieza a ver diferente, ¿no? A esto me refiero yo cuando ahorita en la presentación pues se mencionaban pues la idea de que trabajo cosas como algo que he llamado fenomenología carcelaria, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de fenomenología carcelaria. Cómo es la experiencia de vivir la cárcel en la vida cotidiana. Y bueno, el principio de reinserción lo mandata la Constitución, es un principio de carácter jurídico concretamente, y fíjense, establece se acordaron que tendría que funcionar o tendría que operar bajo 5 ejes rectores, que son los que se consideran necesarios para que una persona, después de haber estado encerrada 30 años, 5 años, 10 años, siendo, ojo, inocente o responsable o culpable del delito que se le imputa, pues que estas son las 5 vías para que esa persona vuelva a tener libertad, ¿no? Y pueda reinsertarse a la sociedad. Entonces hablan del trabajo, la capacitación para el empleo, el deporte, la salud y la educación. Esos son los ejes sobre los que en teoría las personas que están trabajando con personas dentro de la prisión tendrían que estar pues desarrollando, trabajando, pensando, haciendo investigación, haciendo planes piloto, decir, bueno, a ver qué nos funciona, qué no nos funciona. Eh, Casos de, si lo queremos ver en este lenguaje, ¿no? Casos de éxito. Lo cierto es que la gente que puede sobrevivir a la liberación de las cárceles y regresar a una vida medianamente funcional, pues se lo debe prácticamente a su familia, ¿no? Es allí, eso creo que es algo en lo que todas las personas que hemos trabajado de cerca con el sistema tenemos claro. Muchas veces esa reinserción se logra, está constituida y es viable en función de que haya una familia que logra tener de alguna manera las condiciones para que esa persona que estuvo privada de la libertad pueda regresar a una vida, insisto, ¿no? Medianamente funcional. Y a la letra, lo que dice la ley es, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, dado que tenemos un sistema de justicia que debe garantizar, ¿no? que es garantista, que debe garantizar el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado
o la sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Y luego establece una señalización, una indicación muy concreta, ¿no? Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Durante mucho tiempo había estas poblaciones mixtas, ¿no? Que a veces a lo mejor lo único que las separaba era literalmente una raya en el piso, pero eso se prestaba, durante mucho tiempo se prestó para que las mujeres sufrieran eso no ha cambiado, las mujeres siguen estando en condiciones de muchísima desventaja y ahorita vamos a ver por qué, pero además pues se promovían prácticas como la prostitución forzada, el maltrato, muchas veces tenían a los hijos dentro de los centros, y esto estamos hablando de no hace muchos años, ¿no? Tenían a los hijos, a las hijas, a los niños. Antes los niños permanecían hasta los casi 6 años dentro de los centros con las madres. Ahora ya bajó la edad, ahora tienen que salir a los 3 años. Generalmente se van con algún miembro de la familia. Si no hay ningún miembro de la familia que vea por ellos, se van a un albergue y pues un poco están a su suerte, ¿no? Pero ¿qué pasaba con esta convivencia? Pues que se prestaba también a que hubiera pues abusos a los niños, a las niñas, solapados por las mismas autoridades, pues cometidos por la misma población, ¿no? A veces los niños se convertían en moneda, perdón, de cambio para algunos favores, y pues imagínense la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se establece que las mujeres van a compurgar su pena en lugares separados, y entonces pues se llevan a otros espacios, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos concretos en términos prácticos, ¿no? Vamos a verlo primero. ¿Cuál es en términos prácticos, qué es lo que obstaculiza la ejecución de los modelos de reinserción social o de la reinserción social? Primero, que queda circunscrita a lo que los funcionarios entienden por cada uno de los ejes y por sus ejes objetivos generales. Es decir, no hay como un plan nacional, un proyecto que no que haya de fondo como un ejercicio de análisis, de reflexión, donde intervenga pues quienes investigamos de manera mucho más pues objetiva, rigurosa lo que está sucediendo, cómo operan, donde participaran gente de la academia, ¿no? Científicas, científicos, gente de las humanidades, pedagogas, pedagogos, pues pensando, estudiando cómo funciona este modelo de la reinserción social. Y lo que realmente tenemos son proyectos sobre las que se construyen sobre las rodillas, ¿no? O sea, un poco proyectos como de cierta ocurrencia, decir, bueno, vamos a darles ahora, vamos a ponerlos a que le hagan, a que tejan o a que preparen, a que algunos centros pues les trabajan a marcas, ¿no? De lencería, pues que hacen bolsas para Liverpool, que este tipo de actividades en donde las personas, pues sí, se mantienen ocupadas, tienen un ingreso, porque, pues no sé si ustedes sepan, pero en la cárcel se requiere de tener dinero para sobrevivir la cárcel, básicamente. Algunas son mucho más complicadas que otras, pero en general hay una economía, hay un microsistema económico dentro de las cárceles, en donde prácticamente pues es necesario tener recurso, ¿no? Para tener condiciones medianamente, pues ni siquiera alcanzaríamos el nivel de dignas, ¿no? Medianamente estables, si lo queremos ver así, o aceptables. En algunas entidades existen institutos de reinserción social, pero operan hasta que las personas son liberadas. Es decir, se convierten en instituciones principalmente mediadoras, no intervienen directamente en los programas de atención o en los programas de ejecución cuando ya se está ejecutando la sentencia. Por lo tanto, pues lo que sucede y lo que hacen estas instituciones, y además tienen un personal mínimo,
y lo que hacen es, pues, que si necesitan tramitar su INE, que si necesitan tramitar, pues, algún certificado educativo, por ejemplo, ¿no? Que su certificado de secundaria, de primaria, de bachillerato. Y pues más que nada lo que hacen es que median de manera administrativa sobre estas necesidades. Pueden llegar a acompañarlos a conseguir algún empleo o canalizarlos para algún tema, por ejemplo, de consumo problemático de sustancias, pero en realidad la capacidad que tienen los institutos es muy limitada, no solamente por presupuesto, sino porque la limitación de presupuesto también implica una limitación de personal. Y entonces tenemos a muy pocas personas tratando de resolver un problema tremendo, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? Hay una desarticulación entre el sistema penal, el penitenciario y los institutos de reinserción social, lo que abre la puerta a que cualquier actividad que se quiera realizar quede circunscrita a la voluntad y disposición de funcionarios en turnos. O sea, es decir, no tenemos un plan de acción concreto que nos esté diciendo concretamente vamos hacia allá, ¿no? ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? Ahora, para poder entender la igualdad o para entender cómo llegar a un estado idóneo de igualdad y de equidad, pues forzosamente tenemos que ver qué es lo que está generando la desigualdad, ¿no? Y en este caso, para poder tener un estado de igualdad o de equidad dentro hablemos concretamente de igualdad, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que establece la ley como el ejercicio del derecho, ¿no? El derecho moderno, digamos. ¿Cuáles son esos factores de desigualdad que intervienen en el proceso de reinserción social? Según la idea del derecho moderno, pues hay un principio de generalidad. Y este principio de generalidad de igualdad nos dice, vamos a operar bajo dos criterios. No vamos a favorecer a nadie, es decir, la ley es la ley y la ley hay que ejercerla sin beneficios, sin... esto evidentemente se contrapone con esto que mucho se habla de la criminalización de la pobreza, ¿no? Si, pues en teoría eso no tendría que suceder. Y de no perjudicar a nadie. O sea, es decir, nuestro interés es nada más aplicar la pena, administrar la pena, pero no hay una intencionalidad de perjudicar a nadie. Esto está muy lejos de ser cierto, ¿no? Porque, si bien el sistema lo que nos dice es, solo vamos a analizar y solo vamos a tomar en cuenta las cuestiones jurídicas, los hechos y los actos jurídicos, esto a su vez tiene pues acaba generando o construye o de alguna forma va a llevarnos a un estado de complicación en el ejercicio del derecho o de las normas o de la justicia, porque detrás de los actos, de los hechos jurídicos, pues hay una realidad, ¿no? Hay un mundo que es tremendamente desigual, hay un mundo, hay una realidad que muy inequitativa, hay una realidad diversa y hay una realidad en la que pues el sistema es fácilmente corrompible, ¿no? Entonces, nada que no sepamos quienes vivimos en este país. Por lo tanto, este principio de igualdad impide que la justicia conozca, reconozca y analice y considere, por un lado, las características de grupo, es decir, si eres mujer, si eres niña, si eres niño, si eres adolescente, si eres una persona con algún tipo de discapacidad, si eres una persona dentro de las diversidades, ¿no? Sexogenéricas, eres una persona migrante, eres una persona indígena, eres una persona con algún tipo de neurodiversidades, ¿no? Como no sé, espectro autista, trastorno límite de la personalidad, pues algún padecimiento, algún trastorno ya más, una patología concretamente. Todo eso no está considerado y fíjense cómo se contrapone con esta idea de que
lo que nos interesan son los hechos y los actos jurídicos, sí, pero también nos debería de interesar cuáles son las características de la persona que se ve involucrada con el sistema, ya sea como lo que llamaría el sistema víctima o victimario, ¿no? Yo estoy un poco peleada con esta forma de construir estas dualidades, pero eso es otro tema, ¿no? Y luego las circunstancias y las historias de vida. En contextos de desigualdad social como la pobreza, la marginación, la violencia, y sea esta para niños, niñas, migrantes, personas con algún tipo de trastorno, de alguna discapacidad psicosocial y demás, pues es muy común, ¿no? Que las historias de vida estén circunscritas por estos factores de desigualdad, por estas condiciones de circunstancias e historias de vida. Todo esto se vuelve sumamente problemático porque el sistema, la ley dice, no nos vamos eso no tendría por qué influir, pero cuando estamos trabajando con los criterios que van a acompañar, cuando hacemos como este tipo más de peritajes antropológicos, ¿no? Como se les llaman, donde vemos, bueno, a ver, en esta comunidad el abuso, la violencia de género, intrafamiliar, doméstica, etcétera, es mucho más agresiva, está mucho más presente, hay mucho menos mecanismos de control, de reducción de daños, por lo tanto, pues allí tendríamos que estar considerando eso como un factor importante para entender qué tipo de proceso penal es el que se está llevando y qué tipo de pena es la que se decide y se ejecuta, ¿no? Entonces, bueno, 3 factores de desigualdad que son fundamentales. Tendríamos primero el género, que es el que más me interesa destacar aquí. Tendríamos el estatus socioeconómico y la edad. Por un lado, las prisiones siguen trabajando bajo un principio muy dualista, esencialmente dualista de lo que es el género, y lo grave en este caso es que se asume y se presume y se trabaja bajo la idea de que hay intereses propios de las mujeres y hay intereses propios de los hombres, hay habilidades propias de mujeres y habilidades propias de hombres, capacidades y tendencias de conducta propias de hombres y propias de mujeres. Esto es sumamente problemático porque cuando pensamos en el modelo de reinserción social, ¿qué es lo que sucede? Pues que a las mujeres les vamos a llevar, y se los digo de manera muy reciente, ¿no? Estuve con el motivo del 8 de marzo, estuve en un espacio y sigue prevaleciendo la idea de que a las mujeres hay que enseñarles a cortar el cabello, hay que enseñarles a colocar uñas, hay que enseñarles a alaciar las cejas, mientras que a los hombres hay que enseñarles carpintería, hay que enseñarles albañilería, hay que enseñarles electricidad. De entrada ya hay un problema tremendo, como imagino que podrán percibir ustedes, que es el reconocimiento de que no hay capacidades mayores, y que hay capacidades vinculadas y asociadas con la pobreza, por eso el estatus socioeconómico se vuelve aquí relevante, con el contexto de vida, con la historia de vida y con las características, ¿no? Con estas características de grupo. O sea, es decir, si tú eres una persona, eres una mujer indígena, pues lo más probable es que tus capacidades, y lo estoy diciendo de manera irónica, lo más probable es que tus capacidades sean muy limitadas solamente para aprender no sé, a cultivar, a sembrar el campo, a hacer tortillas, a cosas de este tipo, ¿no? Y entonces podemos empezar a hacer como una serie de correlaciones en donde esta idea esencialista, dualista, de que las mujeres sirven para algo y los hombres sirven para otras cosas distintas, eso está internalizado en la lógica de las acciones y de las actividades que se le llevan a las poblaciones penitenciarias, ¿no? Luego tenemos
y bueno, y no solamente las actividades, ya si nos vamos a temas de salud, pues eso todavía se vuelve mucho más complejo, ¿no? Las mujeres requieren en el sistema penitenciario, pues de atención, de un tipo de atención de salud muy particular, ¿no? Como es, por ejemplo, pues atención a las que están embarazadas, atención ginecológica, a las que parieron, ¿no? Dentro del sistema, un seguimiento posparto, en la etapa pues de la menopausia, de la premenopausia y todo este tipo de atención que demanda la población, el sexo, ¿no? El tener un cuerpo con ciertas características hormonales, fisiológicas, genitales, etcétera, etcétera, todas las implicaciones que eso tiene en atención de la salud, ¿no? Nada de eso, o muy pocas veces, eso está considerado en las políticas, en las formas, en los protocolos, en la manera en la que se tiene que atender en la idea de la salud desde la reinserción social a la población, ¿no? En el caso de los hombres o de los varones, por supuesto que también hay condiciones que son muy particulares, ¿no? Atención de perfil prostático, o sea, este tipo de cosas que, que no dejan de estar presentes en las personas simplemente por ser privadas de la libertad, ¿no? Entonces, cuando tenemos un modelo de reinserción que nos dice hay que atender la salud, pues entonces hay que atender también la salud, ¿no? Y también está la salud psicológica, ¿no? También eso, la salud mental, la salud física, la salud fisiológica, la salud emocional, etcétera. Y bueno, el estatus económico. Todos sabemos que quienes están predominantemente en la prisión, pues las personas que no pueden corromper al sistema, básicamente, ¿no? Las personas que no tienen las facultades económicas para corromper a un sistema que prácticamente se construye de personas y está constituido de personas como cualquiera de nosotras que pues pueden contribuir o que contribuyen a que el sistema funcione o no funcione como lo hace hasta ahora. Y entonces el estatus socioeconómico es un factor de desigualdad para estar o no estar dentro o privado de la libertad. Y luego viene la edad, ¿no? Es fundamental distinguir la relevancia y idoneidad de los derechos en las distintas fases de la vida. Si bien yo me he centrado de manera muy particular en el trabajo con adolescentes, también he trabajado con poblaciones adultas de hombres y mujeres, y sí es importante identificar que hay derechos que si bien son aplicables a cualquier persona, hay derechos que en ciertas etapas de la vida adquieren mucho mayor relevancia, como por ejemplo el desarrollo a la libre personalidad o a la identidad. Durante la etapa adolescente es un derecho que tendría que ser preponderante, preeminente sobre muchos otros, ¿no? Sin embargo, pues esto para el sistema es irrelevante, ¿no? Bueno, con esto lo que traté de dar es como un poco nada más un marco de referencia de cómo suceden las dinámicas cuando hablamos de reinserción social. Es muy general, es muy básico, pero me interesa mucho hacer un paso y compartirles algunas de las experiencias que yo he venido recogiendo durante casi una década de trabajo con diferentes poblaciones, de las cuales me han llevado a reconocer que el acceso y el derecho al arte, a la cultura, pero al conocimiento científico también, no puede estar circunscrito solamente a una vida de educación formal o a una vida académica. Por ejemplo, lo vimos con la pandemia, los centros penitenciarios se cerraron, no se les daba mayor explicación de lo que estaba sucediendo en el mundo. Imagínense nada más, ¿no? Se corta la comunicación, estás aislado, eh, no sabes si te vas a enfermar de algo que se supone que está circulando y que no se sabe qué es, no hay información. Tampoco es que afuera de las prisiones
fuera tan clara la información, pero al menos había esta posibilidad de ir buscando, ¿no? De ir buscando, de ir conectando con gente que sabemos que nos podía dar una información pues más basada en fundamentos científicos para poder entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Pues imagínense estar cerrado, encerrado, aislado, privado de libertad, hacinado, ¿no? Porque también ese fue otro de los problemas con la pandemia, pues en las prisiones de por sí viven hacinamiento, no era como que pudiéramos llegar y decir fácilmente sana distancia, porque pues cambia toda la lógica de punitiva que tiene el sistema, que es tener a la gente hacinada. Eso es parte de lo que el sistema considera que debe de ser parte de la sanción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es solamente un ejemplo de cómo, pues, el negar el derecho al conocimiento científico dentro de los centros penitenciarios es un problema mayor, ¿no? Y bueno, ya un poco para recapitular, pues estos serán, si se acuerdan, algunos de estos serán los ejes de reinserción, está el trabajo, lo que les decía, ¿no? Las empresas que generan empleos en condiciones generalmente muy desfavorables, porque obviamente las personas que están privadas de la libertad no tienen derecho, no tienen seguro social, no están cotizando, no se van a jubilar y sin embargo, pues para las empresas siguen siendo fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza laboral que les está generando ingresos. Ya cómo opera el tema del dinero, cómo se los hacen llegar y demás, eso ya es otro tema, pero bueno, el asunto es que hay allí un vacío de llevar, cómo llevar el trabajo, el empleo a las cárceles, pero al mismo tiempo cómo opera la ley de trabajo para esas personas. Eso es algo de lo que pocas veces se habla, de lo que de repente hemos querido quienes hemos estado trabajando en la prisión, querer como un poco indagar, de llevarlo más a la discusión y ver cómo resolverlo, pero pues a final de cuentas pareciera que es el último de los problemas eh, que interesa resolver, ¿no? La capacitación para el trabajo está dada acorde con el género, ¿no? Lo que les decía, a las mujeres se les capacita para poner uñas, para la ceja. Y fíjense, el nivel educativo dentro de las cárceles, si bien la mayoría está entre educación básica y educación media superior, pues también hay gente con bachillerato, también hay gente con formación universitaria, ¿no? Sin embargo, no hay un análisis de cómo la educación o los niveles educativos nos estarían dando oportunidad de construir otra forma de pensar la educación dentro de los espacios penitenciarios. Y la otra es que cuando se habla de educación, generalmente se está hablando de educación formal. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues que se omite todo el potencial que tendría la educación informal y la educación no formal, que históricamente ha probado tener muchísimos frutos, ¿no? La pregunta sobre si forzosamente el conocimiento debe de llegar por la instancia, por la vía educativa formal, pues eso creo que ya está bastante estudiado, bastante analizado, se reconoce que hay otras formas, ¿no? Lo que les decía de la salud, el deporte, por ejemplo, se centran en que las personas privadas de la libertad hagan pesas, eso como que a eso se reduce muchas veces el ejercicio, el deporte, cada vez hay ya más apertura, que se hagan ligas, ¿no? Que está el equipo de béisbol, el equipo de fútbol, el equipo de fútbol americano, el equipo eh, pues de voleibol. Eh, pero bueno, no todos los espacios tienen las condiciones para ello, ¿no? Y las que no tienen las condiciones, pues los que les ponen es hacer pesas con la idea de que liberen toda la frustración, el estrés que se puede tener cuando se vive el encierro en una prisión. Y la cultura, que aunque no está dentro de los ejes de reinserción, eso es lo que se ha vuelto más común, ¿no? Y por cultura muchas veces lo que se entienden son expresiones artísticas, como por ejemplo que hacen murales, que hacen obras de teatro, talleres de literatura, pero a final de cuentas todo esto queda un poco
bueno, hacemos, porque también me ha tocado participar en este tipo de actividades, pero de alguna forma esto también queda como un poco sin tener claridad cuál es el propósito, para qué se hace, ¿no? Y aquí puse una nota que me parece que es súper importante tenerla presente, que es el ingreso permanente de diferentes grupos religiosos a los centros penitenciarios, ¿no? Este es un tema muy polémico, demasiado polémico, porque por un lado la gente dice, bueno, pero es que pues hay un acompañamiento espiritual que sí es necesario, hay quienes defienden que la presencia de las iglesias puede generar experiencias transformadoras en las personas, ¿no? Internamente transformadoras. Puede haber personas que recapaciten, ¿no? Fíjense cómo sigue estando presente esta idea de que la gente dentro de la cárcel se rehabilita, ¿no? Se cura, se sana, se le sale el diablo casi, casi, ¿no? Y bueno, y ahora que recientemente no me interesa entrar en el tema de carácter político, pero sí me parece que es interesante la declaración que hace unos días hacía el presidente diciendo que la cárcel fortalecía moralmente a las personas, ¿no? Eso me parece que es una declaración que hay que tomarla con muchísimo cuidado, es sumamente problemática, es sumamente ofensiva para la cantidad de personas que están en la prisión de manera injusta, que están de manera inocente y que llevan años esperando una sentencia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el tema de las iglesias? Pues que las iglesias ingresan en un modelo de atención que debería de ser laico, dado que lo que establece la Constitución, y acaban cumpliendo funciones que son de competencia estatal, no de competencia religiosa. Entonces, imagínense nada más lo problemático que se convierte esto. Para mí, esas experiencias transformadoras también están en la experiencia del conocimiento científico, también están en la experiencia artística, también están en la posibilidad de que alguien que toda su vida se ha sentido incompetente, incapaz, y tiene la posibilidad de aprender, de hacer cosas que le gustan, que le interesan, esas son experiencias transformadoras también. Bueno, estos son algunos de los proyectos que he trabajado con. Estos son adolescentes que en conflicto con la ley. Fue un taller, hay adolescentes con temas de consumo problemático de sustancias, adolescentes que vivían en la calle y cometieron delitos, adolescentes que tuvieron libertad anticipada o que están cumpliendo medidas en externamiento. Y lo que hicimos fue un podcast, un taller de podcast donde ellos elegían los temas de los que querían hablar, ¿no? Entonces, estos son los temas de los que ellos fueron eligiendo. No, o sea, ninguna influencia de ustedes van a hablar de esto. Son simplemente la cortinilla del podcast. Vamos a escuchar, es una cosa muy breve. Y ya después ellos hacían, ya como se metían a investigar y hablar de los temas que les interesaban, ¿no? ¿Ahí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Ah, gracias. Historias motivacionales, jóvenes que cuentan experiencias de su vida. Si crees que no puedes superarte, es más normal de lo que crees, pero estás equivocado. En este podcast te diremos por qué. Bueno, esa es una, ¿no? Aquí estos muchachos, por ejemplo, decidieron por iniciativa de ellos que querían hablar de ciencia y religión, ¿no? Perdón. Perdón. Ay. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a podcast. Nos encontramos en una fecha de 21 del 11 del 2019 a las 14:26 pm de la tarde. Esperando también y deseándoles que se encuentren de buen humor. Bueno,
Y en Pasado a Futuro hablaremos sobre la historia de la ciencia y en este caso también sobre la religión, dándole una definición de lo que es el bien y el mal. En Sin Amor entrevistamos a varias gente de Toluca, México, que vive sin amor, pero sin amor. Yo soy Juan Girón Martínez y los invitamos a que nos escuchen en podcast. Tributo a Notorious. Este podcast es una serie sobre el rapero Notorious Big, contada por el Club de Raperos RM, originario del Estado de México. Aquí encontrarás cosas relacionadas con su vida, desde cómo vivía, lo que le inspiró a hacer rap. Su problema en la costa este y su malentendido con Tupac y de su muerte. Bueno, ahí esas son nada más como algunas, y ya después eso implicaba que ellos tenían que ponerse a investigar, pues ya sobre la temática del podcast, ¿no? Esto es un proyecto con las adolescentes, con las mujeres adolescentes. Está más enfocado desde las ciencias sociales. Lo que hicieron fue hacer un collage eh, con una serie de revistas, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue hacer un collage con imágenes que hablaran de su experiencia de ser mujeres en su casa, en la calle, en la escuela, en el centro de reclusión, en su relación con sus parejas. Y entonces hicieron, con estas imágenes, lo que ellas hicieron fue construir un relato sobre sí mismas. Y si se fijan, si alcanzan a ver, todas las escenas, todo lo que eligieron recortar, son imágenes súper agresivas, ¿no? Son imágenes de muchísima violencia. Y por ejemplo, cuando ellas están hablando de cómo esta forma de representación gráfica habla de sí mismas, ellas mismas están demandando que haya una explicación de por qué ellas se vieron involucradas en una situación de ese tipo, ¿no? Y allí es en donde entra el trabajo de las ciencias sociales para explicar y para que ellas entiendan por qué son ellas las que están en prisión y no son otras personas, por qué es ella que nació en tal contexto, en tal familia, con tal padre, con tal madre, o sin tal padre o sin tal madre, por qué es ella que no pudo acceder a la educación básica, que tuvo que aprender a leer y escribir cuando llegó a la prisión. Eso es conocimiento científico también, ¿no? Por lo tanto, más que estarles dando clases de cómo ponerse las uñas, de cómo plancharse las cejas, lo que hay que trabajar es cómo la ciencia nos permite justamente esta comprensión de una misma o de uno mismo en una condición que nos tiene en absoluta desventaja, ¿no? Bueno, aquí estamos trabajando en la biblioteca. Como ven, pues aquí hay una niña que es hija de una de las chicas que están allí dentro del centro. Entonces, bueno, pues hay una serie de condiciones allí que tendrían que ser elaboradas y analizadas desde la reflexión científica, no con el afán de llevarles teoría y que entiendan las teorías, es la ciencia al servicio de la comprensión de la realidad personal, ¿no? En ese sentido. Este último proyecto, y ya con esto cierro, es un proyecto relativamente reciente. El Cebarepsi es el centro de reclusión para personas inimputables, es decir, personas que por ellos le llaman discapacidad psicosocial, no pueden ser sentenciadas, no pueden recibir una pena por parte del Estado después de haber cometido un delito. Eh, por lo tanto, bueno, pues es un espacio muy, muy interesante. Creo que, dicho por personas dentro del mismo centro, es de los centros de mejor convivencia, digamos, donde como personal técnico estás como en una condición mucho más, pues, eh,
benévola, por decirlo de alguna forma, y lo que hicimos fue hacer una observación astronómica durante varias horas, durante una noche, ¿no? Santiago es un amigo que es astrónomo aficionado, entonces pues llevó su telescopio, les explicamos, les enseñó a montarlo, ese día pudimos hacer observación de Júpiter, la Luna, constelaciones, algunas se podían hacer observación de manera directa, y las preguntas que construyeron, que generaron los muchachos, pues son preguntas o sea, son preguntas de alguien que está totalmente consciente de cuál es su papel y cuál es su relación con el espacio, con el mundo, con el universo, y de ninguna forma de personas que no pueden pensar para sí mismas o no pueden pensar por sí mismas, ¿no? Aquí estamos haciendo una observación directa. Y bueno, pues aquí ya están ellos viendo a través del telescopio. Creo que esto particularmente estaban haciendo observación de Júpiter, ¿no? Que, bueno, a la derecha era Júpiter y a la izquierda estaban haciendo observación de la Luna. Bueno, pues con esto un poco lo que espero haber compartido, poder haber articulado un poco la idea de cómo tenemos que seguir pensando en términos de igualdad cuando pensamos en estos espacios, en algo más allá que simplemente reconocernos como que hay personas que sí tienen derecho a conocer, a explicar, a saber de ciencia. Y ojo, no estoy hablando de que estemos pensando en que vamos a llevar forzosamente carreras científicas, ¿no? La ciencia es algo que nos nutre profundamente a las personas. El conocimiento científico es algo que nos genera capacidad de disfrute también, de placer, de entender. Entender es parte de los placeres de la vida también, y la ciencia nos lo da también, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo pensar en una forma distinta de llevar el conocimiento científico a estos espacios en donde la gente desfavorecida por todos estos factores de desigualdad tenga acceso y tenga el derecho a aprender, a saber de ciencia, a conocer, y no solamente a percibir y a recibir la instrucción religiosa? No estoy diciendo que esté bien o mal, yo tengo mi postura respecto a ello, pero no es el tema. El tema es cómo entra la ciencia, por qué es importante que entre la ciencia en esos espacios. Bueno, pues con esto concluiría. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a la doctora Claudia Alarcón. Sin duda que nos está llevando a una reflexión aquí en Ciencias en torno a muchas cuestiones, como cómo estamos haciendo ciencia, cómo las personas dedicadas a las ciencias estamos pensando que estamos haciendo ciencia y para quiénes estamos haciendo ciencia. Entonces, te agradecemos muchísimo esta reflexión, y hay algunas preguntas justamente que quisiera hacerte nuestra audiencia. En primer lugar, hay una un poco más corta, en torno a que te piden si hay algún espacio en donde puedan ver más estadísticas sobre el tema, sobre estas cuestiones de la vida carcelaria, por ejemplo, de que a lo mejor se haya trabajado o sistematizado lo que tú nos has estado platicando. Si a lo mejor podrías brindar algunas referencias a donde pudieran recurrir. No sé si prefieres que vaya una por una. Hay algunas que sí. Sí, si quieres, para que no os quede ninguna sin responder. Bueno, fíjense que o sea, hay esfuerzos muy aislados. Muchas organizaciones hacen cosas, pero más enfocado a temas de derechos, ¿no? Como ejercicio de derechos para las personas. Pero este tipo de trabajo, así como en un carácter sistematizado, sistemático, realmente
Pues no, ahí en el CIEC hay un proyecto desde hace 15 años que se llama Mujeres en Espiral. Está muy centrado en temas del arte, ¿no? En cuestiones de la ciencia, créanme que es algo súper nuevo. Por ejemplo, este mismo proyecto del Cebarepsi, que es la prisión la prisión ¿no? Psiquiátrica de hombres, hay una para mujeres. Quisimos llevar este mismo proyecto a las mujeres y no nos lo quisieron aceptar, ¿no? Dijeron no, para las mujeres no, solo para los hombres. Entonces apenas estamos empezando como a querer meter este tipo de proyectos que no son solamente lo que se ha hecho por muchas décadas, que es el arte, pues realmente es algo más reciente, ¿no? Incluso, por ejemplo, si la gente quiere estudiar una carrera dentro de la cárcel, lo que le permiten es estudiar derecho, cosa que es súper problemático, porque es como decirle a la gente en prisión, lo que yo he estado, no voy a hacer, hazlo tú y prepárate para defenderte, porque yo he estado, no tengo facultades y condiciones para hacer un juicio justo, ¿no? Vaya la, 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 el pleonasmo, ¿no? Eh, pero, pero en realidad en temas de la ciencia, pues yo no conozco que haya algo sistematizado. Tenemos el cáncer y la epidemia de las organizaciones que explotan de manera sensacionalista la vida carcelaria, que eso es algo contra lo que en lo personal peleamos muchísimo, ¿no? Cosas como sacar toda esta parte sensacionalista de la psicopatía y la sociopatía y cómo fue su vida. No, eso me parece gravísimo. Quienes estamos, la ciencia nos debería de ayudar a contrarrestar el amarillismo, ¿no? A contrarrestar el sensacionalismo, mirar con una mirada científica sensible las problemáticas. Entonces me temo que no hay un registro como tal porque no se hace realmente el trabajo, ¿no? Claro, mira, hay también un par de preguntas que de hecho se conectan mucho. Te dicen de qué manera pueden las instituciones penitenciarias garantizar un acceso equitativo al conocimiento científico para las personas privadas de su libertad sin violar el principio de igualdad establecido por la ley, además de evitar caer en roles de género. Y hay otra que se parece mucho que podríamos relacionarla. ¿Cómo se puede asegurar que el acceso al conocimiento científico en las prisiones sea equitativo y que no esté limitado por prejuicios o discriminación? Entonces, a lo mejor algunas anotaciones que podrías hacer desde tu experiencia. Claro que sí. Yo creo que la divulgación científica apenas hace poco tiempo empezó a tener como mucha fuerza, ¿no? Como mucho ímpetu y reconocimiento, reconocimiento de lo importante que es la divulgación científica. Como que mucho tiempo un científico o una científica que se dedicaba a la divulgación se veía hasta como con desprecio, ¿no? Como con cierto menosprecio, decir, ay, está perdiendo el tiempo, o pobrecito, ¿no? No la hizo y entonces ahora se dedica a hacer divulgación científica. Afortunadamente eso va cambiando y ahora cada vez tenemos mucho más fuerza en la gente que descubre una vocación por hacer divulgación científica y yo creo que sería muy interesante tener programas o algún tipo de estrategias pensadas para hacer divulgación científica pensando en la realidad penitenciaria. Hace una hora me escribió un amigo que es el director el coordinador de divulgación científica del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Morelos, para decirme que estaban en una feria de las ciencias en el juzgado de atención para adolescentes en conflicto con la ley penal en Morelos, ¿no? O sea, llevaron una feria de las ciencias al espacio donde se está, no sé qué condiciones, bajo qué características, pero ya el simple hecho de que esté ahí, ¿no? De que la gente cuando va a ver su caso, a atender, pase y vea como lo que sucede en el metro, ¿no? Están estas exposiciones de materia de divulgación científica que de alguna manera están generando, están redituando, están sucediendo cosas. A lo mejor pensar en una divulgación científica
pensada para las poblaciones penitenciarias. Imaginemos una divulgación científica en materia de salud para las mujeres, ¿no? Infografías que nos hablen de cómo, de qué significa la menopausia, de qué significa, cuáles son las condiciones del cuerpo, de la fisiología en un estado de posparto, durante un embarazo. Para los hombres igual, ¿no? ¿Qué es el cáncer de próstata? O sea, y no solamente la salud, también pues cuestiones como más de carácter lúdico, ¿no? Las matemáticas, la física, o sea, hay mucha esencia lúdica en la ciencia. Lúdica en el buen sentido, no ponernos a jugar ¿no? Hacer de la ciencia una cosa tonta, sino lúdico en el sentido de cómo nos permite explorar el mundo. Un ejemplo, ¿no? En algún momento lo que hice yo un trabajo de cómo entender a partir de la banda de Moebius la realidad temporal dentro de las prisiones, ¿no? O sea, esa conexión entre el adentro y el afuera de las prisiones, cómo hay gente que entra a la prisión y sale de la prisión y regresa como si fuera una banda de Moebius, así, tal cual, ¿no? Y esa experiencia realmente no tiene orientación, porque la gente, para mucha gente es lo mismo estar afuera o adentro. Eso tiene que ver con algo que se llama el fenómeno de la prisionización, en donde la prisión está tan introyectada en la gente que ese tránsito se vuelve tal cual como una banda de Moebius, ¿no? No hay dimensión de cuándo estoy afuera y cuándo reconocimiento de cuándo estoy afuera y adentro. Eso lo trabajé en una sesión con personas en la prisión y el resultado fue interesantísimo, cómo había un reconocimiento de que ellas mismas, estas personas, efectivamente estaba tan internalizada, la prisión, que costaba mucho trabajo reconocer cuándo estar afuera era una vida mejor y cuándo no, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se pueden ir construyendo a partir de estas relaciones que nos permite la ciencia, ¿no? Que nos permite la estructura y el conocimiento científico. No, muy interesante, muchísimas gracias, Claudia. Se nos ha ido un poco rápido el tiempo y quisiera hacerte una última pregunta en torno a lo que desde tu experiencia crees que podrían ser formas que preguntan por aquí. ¿De qué forma podríamos ayudar como comunidad científica y universitaria a el proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad? Pues me alegra mucho que hagan esa pregunta porque sí hay mucho que hacer. Fíjense que cuando alguna persona termina su bachillerato dentro de los centros y quiere continuar estudiando, generalmente lo que hacen es quererse preparar para ingresar a la universidad, ¿no? Y me ha tocado varios casos. Entonces, pues parte allí importante es que haya personas que puedan hacer ese acompañamiento para el ingreso al examen de la universidad, a presentar el examen de admisión. Los recursos académicos que tienen los centros son muy pobres. Generalmente la preparación la da el pedagogo o la pedagoga del centro con todas las limitaciones que eso implica, pero ya cuando tienes que formarte para la parte de ciencias físico-matemáticas, para la parte de las ciencias sociales, para la parte de las humanidades, pues ahí sí se requiere ya de personas que tengan una formación ya mucho más sólida. Entonces, me ha tocado buscar, he tenido a veces que buscar gente que acompañe a muchachos o a muchachas. Ahorita tenemos un caso de una chica el proyecto que les presenté. Ella terminó su secundaria adentro, terminó su bachillerato y quiere estudiar contabilidad cuando salga. Le queda año y medio para salir todavía. Entonces, necesita acompañamiento y asesoría para poder presentar el examen de admisión y poder seguir como, ¿no? Su formación. El sistema no tiene recursos para eso, por eso mucho de ese trabajo
mucho de este trabajo que les presenté es trabajo de carácter de voluntariado, ¿no? Pero si lo pensamos, y a lo mejor pueden decir, no, bueno, pues es que si no hay paga, no. Pero también yo lo pienso como algo que contribuye comunitariamente, ¿no? O sea, es un servicio social, es un servicio comunitario. Y más allá de las razones por las que las personas se encuentran recluidas, el hecho de que la gente diga, yo quiero continuar mi formación dentro de la prisión es un paso tremendo, porque la prisión lo que hace, contrario a lo que dice el presidente, es que no te fortalece moralmente, te arruina, ¿no? Acaba con tu autoestima, te hace una persona que siente que no merece estar en este mundo, que sabe que el mundo la va a rechazar, que no la va a aceptar, le falló a la familia, le falló a los hijos, le falló a la madre, al padre. Entonces, el hecho de que alguien diga, quiero estudiar, pues es un paso importante. Eso sería uno. Y la otra es recursos educativos, recursos de divulgación que pudieran trabajar los estudiantes dentro de y las estudiantes dentro de sus cursos como parte de lo que están haciendo y que dijeran, mira, Claudia, hicimos una infografía sobre esto que puede ser relevante está pensado para personas entre los 16 y los 18 años, ¿no? O para personas entre los 20 y los 25 años. Yo con muchísimo gusto se lo puedo, o ustedes mismos, si lo quieren llevar personalmente, hacemos una sesión, ¿no? Una reunión con la gente del sistema para que digan, bien, hicimos todas estas infografías como material de trabajo, de divulgación. Incluso si quisiéramos a lo mejor pensar en hacer una feria de ciencias en uno de los centros, a lo mejor hasta por allí podríamos pensar en hacer algo, ¿no? O sea, es como ir proponiendo, ir viendo qué nos permiten y qué no nos permiten. Claro. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones en torno a retejer justamente los lazos comunitarios, Claudia, y por sembrar, en este caso, el papel de las personas dedicadas a ciencias y su papel con y para la sociedad. Muchísimas gracias por esto y bueno, pues también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Antes de irnos, les recuerdo que a las 2:30, de 2:30 a 4:30, hay un cineanálisis dirigido por las personas orientadoras comunitarias de aquí de la Facultad de Ciencias, con el documental No está sola, la lucha contra la manada. Entonces, les invitamos a que nos acompañen durante la comida, bueno, pues con este documental. Muchas gracias y pues nuevamente muchas gracias a la doctora Claudia Alarcón por acompañarnos y pues nos vemos muy pronto en los siguientes eventos de la semana por la igualdad y la equidad de la Facultad de Ciencias. A nombre de la Comisión de Equidad, Gracias. muy pronto. Gracias, doctora Claudia. Gracias.